Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de la foliculitis que es causada por los hongos. En este caso les hablaré de varios hongos y cómo cada uno de ellos va a afectar la piel causando una foliculitis. La foliculitis es la inflamación ya sea superficial o profunda del folículo piloso. Esta va a generar en la piel la presencia de pápulas o pústulas inflamatorias que se van a ubicar exactamente donde nacen los folículos pilosos. También podríamos evidenciar la presencia de nódulos, que digamos es la presencia de una lesión más severa de la foliculitis, la cual se va a caracterizar por la presencia de unas tumoraciones o bultos más grandes en la piel en la profundidad del folículo piloso. Esta se va a dar cuando hay una inflamación profunda del folículo piloso. Estas foliculitis pueden ser infecciosas o no infecciosas. Como les hablé en un principio, les hablaré de una foliculitis infecciosa generada por hongos solamente. En un video anterior que realicé al respecto, hice acerca de la foliculitis generada por bacterias. Pero en este caso les hablaré de las foliculitis generadas por hongos. Y esto debido a que han estado comentando en el video que hice anteriormente acerca de la foliculitis generada por bacterias, que han estado usando algunos de los medicamentos que propuse en ese video y algunos mencionaban que no veían o no encontraban mejorías al respecto. Y esto pues probablemente se ha dado porque han tenido foliculitis pero de causa no bacteriana y por ende obviamente que con tratamiento para bacterias no se iban a recuperar o curar. En este caso solamente les voy a hablar de las foliculitis generadas por hongos. Y a la vez también les voy a mostrar algunas imágenes con respecto a las lesiones que estas causan. Antes de seguir viendo este video, pues te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas al canal y de esta forma pueda ayudar a más personas que tengan este problema en la piel. Hay que sospechar de la enfermedad de foliculitis cuando evidenciamos la presencia de pápulas o pústulas que se encuentren en el centro de los folículos pilosos. La distribución en la piel de esta foliculitis, los factores de riesgo y otros signos asociados a la misma, de cierta forma me podrían intuir a mí a poder diferenciar qué tipo de foliculitis le está causando al paciente en esos momentos, ya sea bacteriana, por hongos, por parásitos, etc. Con respecto a los factores de riesgo, es más frecuente que las foliculitis generadas por hongos se den en personas que tengan algún tipo o grado de inmunosupresión. Con respecto a la distribución de esta foliculitis, la que es generada por hongos suele afectar la barba y aquellas que están ocasionadas por cándida o los dermatofitos van a afectar el tronco o las extremidades. Después de la foliculitis generada por el Staphylococcus aureus, que es el causante principal de las foliculitis bacterianas, luego seguiría la ocasionada por los hongos, en lo cual ahora en este video yo les voy a detallar al respecto y darles grandes nociones al respecto de estas foliculitis generadas por los hongos. Entre los hongos que van a dar foliculitis tenemos al hongo Malassezia, tenemos a los dermatofitos y también vamos a evidenciar a las cándidas, sobre todo a la cándida albicans. Estos hongos generarán una foliculitis fúngica. Si deseas una consulta conmigo por WhatsApp de forma inmediata o rápida, en la cual me puedas escribir tu caso o mandar mensajes de voz y a la vez mandarme imágenes de tus lesiones, lo puedes hacer al número que estás viendo ahí en la imagen y te puedo dar la consulta a un precio módico. Comenzaré hablándoles acerca de la foliculitis generada por la Malassezia. La Malassezia es un hongo que habita en la flora de nuestra piel. Generalmente no debería causarnos algún tipo de signo, pero en algunas ocasiones sí lo generan, causando este tipo de foliculitis. Aquellas personas que tengan predisposición a formar mucha grasa en su piel o a sudar mucho, tienen este factor de riesgo de causar foliculitis por Malassezia. Por lo tanto, este tipo de foliculitis se va a dar en aquellos lugares donde el clima es muy caluroso o muy húmedo. Otros factores de riesgo es que esta persona haya estado consumiendo antibióticos orales o tópicos por un prolongado tiempo. También el uso de corticoides, ya sean tópicos u orales, y también algún tipo de inmunosupresión. Entre los signos que vamos a evidenciar, vamos a encontrar aquí la presencia de pápulas, de pústulas foliculares, las cuales se van a encontrar sobre todo en las áreas del tronco y las extremidades. Otras partes que también podría afectar tenemos el rostro, el cuello y los lados
o los costados o las caras laterales de los hombros. En aquellas personas que podría afectar el rostro, estas lesiones se van a evidenciar en la frente, en el mentón y en los lados del rostro. La parte central de la cara suele estar intacta a esta afectación. Ahora les hablaré de la foliculitis generada por los dermatofitos, que son otro tipo de hongos. Entre ellos vamos a encontrar pues el epidermophyton, el microsporum y los trichophytons. Estos hongos, además de causar tiña en la cabeza, tiña en la piel, en los pies, en la ingle, también podrían ocasionar la presencia de foliculitis. Sobre todo la tiña de la cabeza y la tiña de la barba está relacionado que también el hongo va a afectar los folículos pilosos. Con respecto a la afectación de la cabeza, ya hice un video anteriormente al respecto de la tiña de la cabeza, donde también vamos a evidenciar la afectación de los folículos pilosos, por ende se da una pérdida de cabello. En este video básicamente les voy a hablar de la tiña que se va a dar o la foliculitis que se va a dar a nivel de la barba. Estos van a ocasionar algo que se denomina el granuloma de Mahochi, que lo vamos a ver tanto en el cuero cabelludo como en la barba. Es una afectación que va a darse a nivel de la región profunda de los folículos pilosos a nivel de la piel, generado por el hongo Trichophyton rubrum. Los factores de riesgo para que se dé la infección o esta foliculitis por estos tipos de hongos, vamos a tener entre ellos el afeitado de las piernas, el uso de corticoides, ya sean orales o tópicos, y algún tipo de inmunosupresión. Cuando se da el granuloma de Mahochi, ya sea en la barba o en el cuero cabelludo, pero en este caso hablando específicamente de la barba, vamos a evidenciar la presencia de unas pústulas a nivel de los folículos pilosos, además asociado a un enrojecimiento alrededor de los mismos. La pérdida de cabello en las zonas afectadas es común. Voy a subir las imágenes, pero les voy a quitar un poco de color para que no se vean muy rojas, debido a que luego YouTube las restringe y no me permite publicarlas. En esta imagen estamos viendo, por ejemplo, la presencia de un granuloma de Mahochi en una extremidad inferior. Otros lugares donde se pueden localizar estos granulomas es en las extremidades superiores, a nivel del antebrazo o también en el dorso de la mano. Estos pacientes suelen tener hongos, ya sean en la piel, a nivel de la zona inguinal, en el cuerpo o a nivel de los dedos del pie. Y para terminar con respecto a los signos ocasionados en la piel por estos hongos cuando van a producir una foliculitis, terminaré hablándoles de las foliculitis causadas por las cándidas. Y al final de esto les hablaré del tratamiento que se va a dar en estos tipos de foliculitis cuando son causadas por hongos. Entre los factores de riesgo que causan una foliculitis por cándida, se ha evidenciado en aquellas personas que están recibiendo por larga data el uso de tratamiento a nivel vía intravenosa, sobre todo el uso de antibióticos. Pero no es un factor condicionante, ya que esta también se podría dar en aquellas personas que se encuentren sanos. También en aquellas personas que se encuentran postrados por mucho tiempo o inmóviles, va a causar una oclusión de los folículos pilosos asociado a humedad, lo cual también podría predisponer a la presencia de una foliculitis candidiásica. En el caso de las foliculitis por cándida van a producir la presencia de pústulas múltiples en grandes áreas del cuerpo, de la superficie corporal. Estas lesiones papuloinflamatorias se pueden dar a nivel de la barba, por ejemplo, el bigote, el cuero cabelludo u otras partes de la superficie corporal que tengan la presencia de pelo, por ejemplo la espalda. La foliculitis que se dé en la barba podría imitar a una tiña que también esté comprometiendo la misma región, evidenciándose en la misma la presencia de unas placas fluctuantes con presencia de pápulas y o pústulas inflamatorias. Con respecto al tratamiento, empezaré hablándoles del tratamiento para las foliculitis generadas por la malacesia. El tratamiento de la misma se puede dar a través de vía oral o también con el uso de medicamentos tópicos. En este caso se podría utilizar el fluconazol de 150 miligramos a la dosis de una toma por semana, con una duración de tratamiento que podría ir de un mes hasta los 2 meses. Otro medicamento que se podría utilizar es el itraconazol de 200 miligramos, una toma por día, y la duración del tratamiento podría ir entre 2 a 3 semanas. La otra forma sería a través del uso de agentes tópicos, como el uso por ejemplo del clotrimazol en crema, la cual se podría utilizar entre 1 a 2 veces al día por un periodo de un mes.
Con respecto a las foliculitis generadas por los dermatofitos, generando por ejemplo la foliculitis a nivel de la barba o la presencia del granuloma de Mahuchi, en este caso se va a utilizar de elección el uso de la terbinafina por vía oral, para lo cual se va a sugerir la toma de una tableta de 250 miligramos todos los días por un periodo de 4 semanas. Entre otras alternativas, terbinafina en este tipo de foliculitis se podría utilizar la gliciofulvina o el itraconazol por vía oral. Y por último, para las foliculitis generadas por las cándidas, se va a sugerir el tratamiento por vía oral. En este caso se podría utilizar el fluconazol o el itraconazol por vía oral. En el caso de una foliculitis candidiásica bien localizada, se podría utilizar el fluconazol de 150 miligramos una vez por semana por un periodo entre 2 a 4 semanas. Es decir, entre 2 a 4 dosis de este medicamento. Otra forma es consumir el fluconazol de solamente a una dosis de 50 miligramos cada día por un periodo de 4 semanas. 50 miligramos todos los días por un periodo de 4 semanas. Espero que les sirva de mucho este video y si fue así no se olviden darle me gusta, compartirlo y hacer sus preguntas al respecto si tienen alguna duda. Gracias a todos por ver este video y por su atención. Espero que les sirva de mucho y ya nos estaremos viendo en un próximo video.